Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una serie que a mí me parece muy interesante, muy bien traída, muy bien interpretada y dirigida, ya de hace bastante tiempo, pues fíjate, desde 1980, me refiero a El Español y los 7 pecados capitales. Ahora que estamos empeñados en una operación colectiva de esperanzada transformación de la sociedad española, quizá convenga que nos decidamos a confesarlos humildemente, en aras de una convivencia más justa, más amable, más alegre, menos agresiva. En una palabra, que seamos capaces de tolerar sin acritud, cordialmente, nuestros propios pecados, especialmente los capitales. El Español y los 7 pecados capitales es una serie de televisión de 7 capítulos que no va con la división que se podía esperar, es decir, un capítulo correspondiendo a cada pecado capital, que ahora veremos un poco los capítulos. Esto es una serie que Televisión Española realizó en 1980, emitió en 1980, con guión de Juan Miguel Lamet, al que conocimos, yo por lo menos lo conocí, en los programas aquellos que hacía José Luis García, en las tertulias aquellas que hacía para comentar películas, en Qué grande es el cine, donde estaba Jiménez Rico, donde estaba Méndez Leite, donde estaba Torredulce, y estaba el propio Lamet allí con frecuencia. Pues él reescribe el guión de esta serie sobre un libro de Fernando Díaz Plaja. Fernando Díaz Plaja es un señor que era muy culto, muy buen conocedor de ciertas cosas, muy viajado, con mucha estancia en el extranjero, incluso con carácter diplomático y tal. Y él escribió 3 libros sobre los 7 pecados capitales, que El Español y los 7 pecados capitales, que es el que da origen a esta serie. Y después hizo otro que era el italiano y otro que era los estadounidenses y los 7 pecados capitales. Estos 3 libros, debo decir que mi padre los tenía, están en casa de mi hermana, que a su vez vive con mi madre. Entonces, como no hace tanto que se han trasladado allí, pues yo he intentado buscar los libros, pero no los he encontrado. Porque por lo menos el del Español lo hubiera enseñado, pero no lo he encontrado porque, claro, están todavía lo que pasa en las mudanzas. Pues o están metidos en cajas, o están fuera de las cajas, pero sin ordenar, que están allí en una leonera, en un caos allí organizado, más o menos organizado. Sí, sabemos que deben dar por allí, pero... y no se encuentra. Entonces, estos libros, pues por eso no los puedo enseñar. Pero existen estos libros porque yo lo he leído. Y El Español y los 7 pecados capitales, en particular, es el que da pie a esta serie. Que, como digo, el guión es de Lamet y la dirige José María Forqué. José María Forqué con un equipo técnico y artístico muy similar a otro utilizado en otra serie por el propio Forqué, adaptando cuentos de Boccaccio, de Guy de Maupassant, de María de Zaya y Sotomayor, y La vida de Pedro Saputo, de la que hablamos en el canal, que es El jardín de Venus. Pues muchos de los actores que intervienen en esta serie, no todos, porque claro, aquella es otra historia también, son historias cortas, aunque esto también tiene su clave de brevedad, pero insisten en lo mismo y es una dirección impecable. A mí me parece que está muy bien dirigida esta serie y sobre todo muy bien interpretada. La serie, antes de hablar de los actores y de los personajes y de cómo se desarrolla, ¿qué pretende ser? ¿Cuál es el sentido general? La serie en 1980, ya digo, plena transición democrática en España, es una serie conciliadora. Es una serie que, por un lado, pretende mantener ciertos valores, ciertos principios que entonces eran pues común a todo hijo de vecino, pero ya con un talante ya más progresista. Aquí hay, no de forma abrupta, ni de forma agria, ni de forma molesta, ni dura, ni nada, pero sí se ven pinceladas de justificando, o por lo menos sí explicando que existían enfrentamientos y devolviéndose, pidiendo cuentas. Es decir, si yo me he portado mal porque en un momento de una dictadura yo he podido ejercer una situación de privilegio sobre otro, el otro ahora me viene a decir por qué ha actuado así. De hecho, la serie se llama El Español y los 7 pecados capitales y hay unas conferencias que ahora comentaré cómo se desarrolla, y hay un momento en que una mujer, interpretada por Verónica Forqué, por cierto, a la que desde aquí pues la añoramos mucho porque pobrecilla, pero bueno, que reprocha porque es El Español y los 7 pecados capitales, porque la española no cuenta para nada. O sea, esa pincelada de feminismo, que ya aparece allí una jovencita
Oiga, usted está hablando del español, ¿y por qué no el español? Y él reconoce, sí, sí, es verdad. O sea, ya se iban abriendo puertas. Era un momento de apertura, con cierta timidez, con cierta prudencia, pero donde ya se planteaban las cosas de otra manera. Esto está representado en distintos personajes que ahora iremos viendo, como digo, pero es a través de la situación de los 7 pecados capitales, por un lado, no me atrevería a decir un estudio, pero sí una perspectiva, una visión un poco superficial, si se quiere, de la idiosincrasia del español en relación a los 7 pecados capitales, mientras que se va haciendo esto que acabo de decir, expresando cierto aperturismo, demostrando una cierta idea de cambio hacia el liberalismo, hacia no tanto lo tradicional, sino más hacia a la progresía. Ya digo que limitada y moderada, pero es así, es lo que había. El desarrollo de la serie consiste en que, bueno, hay varios planos, digamos, temporales. La base, el centro de la acción es que hay en una ciudad de provincia, no sé si, supongo que es una ciudad de provincia, a lo mejor en Madrid, en el extrarradio, no lo sé, no se especifica. En cualquier caso es un centro cultural, como un ateneo, una cosa así, que tiene su cafetería, tiene su restaurante y tal, y hay una sala de conferencia. Entonces, el director del centro cultural ha invitado a un señor a dar una serie de conferencias, que son 7, que son el español de los 7 pecados capitales. En la actualidad de ese momento. Entonces este conferenciante viene, empieza a hablar y resulta que en los elementos más carcas y más reaccionarios del centro cultural empiezan a protestar, que es como dice eso, que yo no me doy por aludido, a ese tío lo saco yo a la bofetada y no sé qué es cuánto. Y el director del centro lo defiende. Pero resulta que a lo largo de la serie vamos viendo que ha habido una prehistoria de estos dos personajes entre ellos, que es otro de los planos temporales, que cuando son más jóvenes. Ellos estudian juntos, se ayudan en las oposiciones, o se hacen la puñeta en las oposiciones cuando toca también. Hay una historia también en relación a la que es la mujer de uno, que ya ha fallecido, que no lo sabía el otro. Porque también el otro estaba coqueteando y se enfrenta, o sea, el conferenciante es el que se casa, se termina casando con esta mujer y se tienen que exiliar, van fuera. Y desarrolla toda su labor en el extranjero, en Estados Unidos, se entiende. Es un historiador, un investigador, y este señor va hablando de todo esto que he dicho de los pecados capitales, con muchas referencias cultísimas y más para la época. O sea, aquí estamos hablando, encontramos referencias desde el Conde Lucanor, el libro de Buen Amor, a Gracián, a Quevedo, muchísimo, a Góngora, a Cervantes, a Torres Villarroel, a mucha gente, yo creo que hasta la generación del 98, van apareciendo espigadamente, aparece Baroja también por allí, aparece Unamuno que según Díaz Plaja era el representante clásico de la soberbia en España. Bueno. Y esto es la parte de la conferencia. Pero ya digo que hay esa prehistoria de los personajes, donde también vamos viendo pues cómo han llegado a esta situación, porque hay una separación. El director del centro lo invita, pero no quiere verlo, no asiste allí a las conferencias, después ya va asistiendo, se encuentran y se dan un abrazo, a pesar de que había habido enfrentamientos, y vamos conociendo de forma paralela por qué hubo ese distanciamiento, esa separación. Y después hay otros planos, otros momentos. Dentro de la juventud de ellos hay una representación del Tenorio, donde el conferenciante interpreta el Tenorio y el director del centro hace el Don Luis Mejía, que va entrando y saliendo, y donde aparece también allí el personaje que cierra la terna principal, que es el que acompaña a los dos personajes y va un poco introduciendo y va haciendo de mediador entre los dos, tal y cual. Y después, como digo, hay otro plano menos concreto, que podía ser en la Edad Media o así, donde se ejemplifican cosas relativas a lo que se está contando en relación a cada uno de los pecados. Por ejemplo, cuando hablan de la envidia o de la soberbia, no recuerdo. Hay un momento que están los dos personajes, que son dos campesinos que están siempre rivalizando entre ellos. Y viene el señor de la zona aquella, medieval, y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, al que me pida algo, se lo voy a conceder. Pero al que no me la ha pedido, al que no me pida nada, le daré el doble de lo que me ha pedido el otro. Y entonces dice uno, bueno, si yo le pido una vaca, ¿a este le dará 2? Sí. Yo te daré a ti la vaca, pero al otro le daré 2. Siguiente secuencia. Se ve uno de ellos con un parche en un ojo, riéndose, y se ve el otro que viene con los dos ojos saltados. Le ha pedido que le saquen un ojo y al otro lado saca los dos.
Siguiente, el otro va con una mano, el ciego, el que va, lo han cegado, va con un bastón y la otra mano cortada. Y el otro está con los dos muñones porque le han cortado los brazos. Y así sucesivamente. En vez de buscar beneficio, lo que buscan es hacerle la puñeta al otro. Después hay otra serie de momentos de este tipo, haciendo uno de pícaro, el otro de fraile y tal, pero bueno, van completando un poco lo que es el periplo este. ¿Cuáles son los pecados? Pues lógicamente la soberbia son 2 capítulos, los 2 primeros capítulos son la soberbia. La soberbia, en mi opinión, no está muy bien entendida, porque la soberbia aquí juegan un poco con la semántica, porque no es tanto la soberbia como es el desprecio. Fernando Fernán me decía que el pecado principal de los españoles no es ni la envidia, no es la envidia, es el desprecio. Es decir, uno tiene una cosa que yo no tengo. Yo no quiero arrebatársela para tenerla yo, sino lo que yo quiero es que ese no la tenga, porque no tiene méritos suficientes para tenerla según mi opinión. Eso decía Fernando Fernán Gómez, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, el español no es tanto quitarle al otro lo que tiene, sino desprover al otro de eso. Que deje de tenerlo, porque entonces si lo tiene y yo no, pues así, deja de tenerlo y ya estamos iguales. Y eso de los ojos que acabo de contar y de los brazos tal, va en esa misma línea. Pues esto es la soberbia un poco, y por supuesto la soberbia radical, o sea, literal, también aparece, en parte representada por esos personajes a los que he aludido antes, que son esos carcas que al principio van, porque a la conferencia van 3 o 4, por ejemplo, uno de los asistentes siempre, Miguel Reyán, que por cierto aparece doblado con barba, con una gafa de mucha graduación, una chica que está por allí y otros que van apareciendo. Y aparecen 3 de estos tipos del centro cultural que siempre imponen las cosas porque lo digo yo, y cosas de este tipo. Y el público cada vez va siendo más numeroso y cada vez va engrosando hasta que al final ya llenan el salón aquel siempre. Bueno, eso en cuanto a la soberbia, que es los 2 primeros. Después, de la avaricia a la gula. Esto ocupan un solo capítulo, estos 2 pecados, donde hay un momento que el director del centro con el amigo, otro, no con el conferenciante, sino con el otro que está en un banco, algo parecido, en una oficina de burocracia, pues resulta que es amigo suyo también, y entonces se van por ahí de copa, el tío coge una borrachera fenomenal. Después tenemos la envidia, la ira, después la pereza que es donde se ve la oficina donde trabaja este otro, que hay una cosa muy graciosa porque aparece un famoso al que, no, usted no espere turno, pase por aquí, y lo adelantan a todos tal, y el famoso de turno era José María Íñigo, el que sale allí, que era una celebridad, era popularísimo. Y esto es la pereza, porque la pereza endémica del español, y termina con la lujuria, que es donde en parte pues conocemos lo que ha pasado con las mujeres de los 2 protagonistas, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a ir un poco con el reparto, que a mí me parece sensacional y que me parece muy importante. A la cabeza 2 actores fenomenales que hicieron muchísimas cosas juntos, que claro, aprovecharon el tirón, y esto ayudó a fundamentar la fama y todo este conocimiento que tenían para todo el público, que eran Jesús Puente y Juanjo Menéndez. 2 actores impresionantes, que aquí hablamos de ellos a propósito de los anuncios que hacían de un atún. Calvos, claro, porque eran calvos los 2. Y aquí Jesús Puente es el conferenciante, que yo creo recordar que le dicen Jesús, pero el nombre oficial es Marcelino Fernández Carballo. Es el historiador que viene a dar esta serie de 7 conferencias. Mientras que el director del centro es Margallo, que es Juanjo Menéndez. Juanjo Menéndez Margallo, el otro Jesús Puente. Todo eso que hemos contado, en su juventud cuando se ayudaban en las oposiciones, después cuando cada uno rebatía la tesis del otro en la oposición, lo que ha dicho el señor Margallo es un rollo por él, lo que ha dicho el señor tal, y se van echando. Y después hay ese otro que aparece en su juventud, al que le robaban la comida, se la comían porque el tío tenía más comida, no sé por qué, y el tío los engañaba, que es una buena persona, que trabaja en un negociado de estos que hemos dicho, no sé si un banco o qué, que lo interpreta Rafael Alonso, que también está en la escena de cuando eran jóvenes, que hacían el Tenorio. También está por allí, y es el que está con ellos, pues yendo para acá y para allá, y el que hace que se saluden, que se abracen y que un poco recompongan la cosa. Después hay una chica, Esther Gala, que yo no la he visto nunca más en mi vida, que podíamos decir, la secretaria de Margallo, de Juanjo Menéndez. Y es la que va a las conferencias y se siente muy interesada por lo que está pasando allí. Y es muy partidaria de lo que está sucediendo en contra de los carcas también. Después, esta chica que les dice que
al final, está solo sale el capítulo último, cuando ha hablado del... Usted está hablando, ¿alguien quiere comentar algo? Dice el conferenciante. ¿Alguien quiere...? Sí, yo. Diga, señorita. No, que ha hablado del español. ¿Por qué no de la española? ¿Y por qué no de tal? Esa es Verónica Forqué. Y después aparecen otros, aparece Luis Figes por allí, aparece Marisa Porcel, aparecen Félix de Fauce también, que es uno de los carrozas estos, de los reaccionarios estos que hemos dicho. Pero fundamentalmente el peso de la acción recae en Jesús Puente y Juanjo Menéndez, con el eventual auxilio de Rafael Alonso. Pero es que son dos actores muy buenos. Y cómo iban llevándose bien, porque claro, entre ellos sí que existe una afinidad y una relación de verdad, de cariño, de aprecio. Pero ha habido eso que he dicho de las oposiciones cuando uno se enfrenta con el otro, el tema de las mujeres. ¿Tú que esta mujer la quieres? Porque si no, yo quiero casarme con ella. Retírate. Oye, tal. Y después, pues cosas que han ido pasando a lo largo del paso del tiempo. Y que ocurre que, pues, la distancia pues va, por un lado, engrandeciendo el problema, y por otro, va generando la nostalgia de la amistad perdida. Y entonces, pues, bueno, terminan siendo amigos y terminan... La última secuencia de la serie es una que van con las dos mujeres, y hay porque la mujer del Margallo, perdón, aparece por allí varias veces, hombre, pero si es tal, y aparece la segunda mujer del conferenciante, porque la primera ya lo hemos dicho que había muerto. Se ve un momento en una gruta de cuando hay la seducción, la conquista y tal, que es cuando aparece Marisa Porcel con Juanjo Menéndez. Entonces la secuencia final es que van por un parque y van ellas dos andando, y ellos dos pues van detrás. Y unos señores, que a mí eso es lo que me parece peor de la serie, porque es que no es que se supone que la están piropeando, pero lo que hacen es que van las mujeres para un sitio y los otros van pegados. La mujer va en dirección contraria y van pegados. Y van 3 o 4, van pegados, se supone que diciéndoles cosas. Y la mujer pegándoles cortes y dándoles desplante. Jesús Puente y Juanjo Menéndez, ¿pero esto qué es? ¿Se está viendo con ella? Y el otro dice, no, pero si esto es... Y le quita hierro al asunto. Pero ya te dice, bueno, pues que van a proseguir una especie de amistad. A mí me parece que es una serie, ya digo, a nivel interpretativo muy interesante. Tiene momentos, a mí los momentos de la historia me parecen muy, muy brillantes. No es una serie en que las cosas transcurran en orden cronológico, sino que con el leitmotiv de la conferencia, hoy vamos a hablar de la avaricia. Entonces salen historias de la prehistoria de los personajes de Juanjo Menéndez y Jesús Puente, de lo que le había pasado tiempo anterior, y de la noche de los tiempos, o sea, desde que desde que Fabila y toda esta gente empezó a armar de la suya, y don Pelayo empezó a tirar piedras en el Cancazorito, estas cosas, pues ya empieza un poco a suceder que el español termine siendo el español ese mismo. O sea, vemos que las diferencias desde los medievales hasta los presentes, pues básicamente de indumentaria y de ciertos comportamientos, lógicamente, pero no tan diferente y tan radical como se podía pensar. Eso también es una especie de crítica que subyace en toda la serie. Pero está muy bien planteado porque esa ejemplaridad con esas historias que hacen Juanjo Menéndez y Jesús Puente, básicamente trasladado a la Edad Media, o cuando hacen lo del tenor, la escena del tenor está muy bien. Bueno, porque se podía haber hecho de otra manera, pero a mí me parece que la forma de trasladarlo a la pantalla me parece idónea, me parece una historia que se sigue maravillosamente, que es divertido. Hombre, no es un humor de carcajada tampoco. Hay algunos momentos que sí, que no puedes evitar soltar la risotada. Pero no es una serie de hacer mucho reír, sino sonreír. Es una serie que yo creo que plantea una cierta reflexión más bien seria que humorística, a pesar de que aluda al humor constantemente y que el humor sea parte esencial de la serie. O sea, es una serie de talante simpático. Pero no es una serie, ya digo, para partirse de la risa. Y yo creo que es eficaz y que es una serie que sería recomendable a lo mejor que de vez en cuando. Yo ya digo que el libro, yo lo leí, podía tener a lo mejor 15 años, 16 años, no lo sé. Quizá un poco más, pero no mucho más. Yo no recuerdo sí, que había lo de la conferencia también y que un poco iba de esto. Y también recuerdo las referencias que yo entonces no sabía de qué iban. O sea, cuando a mí me hablaba de Gracián o me hablaba de Lope de Rueda, pues yo no tenía ni idea de quién era en aquella época. Hoy tampoco lo sepa mucho más, ¿no? Pero sí, hombre, no, ya sí, esta gente sí lo he leído y más de los que salen ahí. Pero en aquel momento y en aquel tiempo, sobre todo, no creo que hubiera mucha gente tampoco que se dedicara a leer los clásicos del siglo de oro y cosas de estas, del siglo XVIII, el romanticismo, etcétera. En fin, ya digo que esta serie yo creo que debería ser, es prudente, saludable revisarla,
ver lo que se plantea allí y pensar cada uno para sí mismo hasta qué punto, dentro de las limitaciones que tiene la serie, por el momento en que se hace, tampoco se podía ser muy extremo en las comparaciones, en las discusiones, en ciertas cosas. A ciertos temas no se pueden tocar, o se tocan muy de puntillas, muy de pasadita, como por ejemplo el del exilio y tal y cual. Pero bueno, pero yo creo que es una serie que sí que puede hacer reflexionar hasta qué punto yo sigo cayendo en esto, o hasta qué punto esto a mí es real y me puede perjudicar, sobre todo por uno mismo, aparte de por los que tiene alrededor, que también. Y bueno, pues esta es la serie que hoy hemos traído aquí a Retrologando. Si la conoces, espero que coincida. Si no la conoces, yo de verdad que insisto que me parece una serie muy meritoria, que se ve, son 7 capítulos de media hora, escasa. No es una cosa que dure la intemerata, y se ve con facilidad y con tranquilidad, y por eso digo que es recomendable verla, por sus contenidos también. Y trasladándolo a 1980, que es la época en que se emitió la serie. Claro, el público reaccionaría de otra manera, entonces el público eso sería poco menos que un escándalo, por lo menos algunas partes serían escandalosas, estoy convencido de ello. Pero a mí me parece que hoy ya tenemos una perspectiva, una cierta distancia, y nos puede aportar elementos de juicio para imponer una mayor sensatez y quizá una mejoría en muchos aspectos. Y por eso lo hemos traído aquí. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos un día y otro, pues te puedes suscribir en el canal, que como sabéis, pues no hace falta. Y si le dices a alguien que conoce que existe Retrologando y decide también puede apuntarse, pues te lo agradeceremos, porque no hace falta. Y nada más. Gracias por estar al otro lado de ahí, siempre. Un saludo.